8 de la noche con 47 minutos, tiempo del centro de México de este domingo 15 de octubre de 2023. Me da mucho gusto que me estén acompañando como cada semana en este domingo de Lobo. Hoy estoy un poquito más tarde que de costumbre porque he tenido unos problemas aquí con mi computadora, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, la semana pasada les comenté que íbamos a platicar acerca de la fecha más próxima, que en este caso pasó el día mm, jueves, que es el Día de la Raza. Y, y bueno, este día que en algún momento fue festivo en nuestro país y que después se tomó la determinación de que fuese un día común, laboralmente hablando, porque antes ni se trabajaba ni se iba a la escuela, pero de hace algunos, no sé, como 15 años, ya realmente no recuerdo hace cuánto tiempo que este día se convirtió en un día común y corriente porque era un día de asueto para festejar el descubrimiento de América. Y bueno, eh, evidentemente esto sucedió de lo de el quitar este día como una fecha eh, en el calendario de asueto, de festejo, eh, en México, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se festeja el Día de la Hispanidad. Fíjense qué curioso, ¿no? La Hispanidad y el Día de la Raza. ¿Qué significa eso del Día de la Raza? En México existe un monumento ahí por Insurgentes y el Circuito Interior, en el norte de la Ciudad de México, que es una pirámide con un águila, esa águila, hasta donde tengo entendido, algún día estuvo proyectada a estar en lo que ahora es el Monumento a la Revolución. Ahí se iba a construir el Palacio Legislativo en la época de Don Porfirio, y en esos arcos que forman el Monumento a la Revolución iban a ser la entrada y la cúpula central del palacio en el centro. Entonces, en la parte de arriba iba a estar esa águila y bueno, pues como la revolución interrumpió la construcción de ese palacio y después muchos años se quedó nada más esa estructura y se utilizó para poder festejar o conmemorar a la Revolución Mexicana de 1910, pues el águila se le dio un lugar en esa glorieta. Bueno, era una glorieta, ahorita ya nada más es un paso a desnivel ahí muy raro, donde por cierto hay muchos accidentes, pero bueno. Eh, ¿Por qué el Día de la Raza? Bueno, pues porque, y por qué Monumento a la Raza? Porque conmemora o festeja o recuerda, según como se quiera llamar, los pueblos indígenas. Evidentemente, cuando se puso este monumento allí, no se le denominaban los pueblos indígenas, no se le llamaban pueblos originarios. La palabra raza tiene que ver con la raza aria, en este caso los anglosajones, la raza, bueno, africanos. Es que también con eso de que ahora las palabras hay que tener un poquito de cuidado en lo que se dice, pero por mucho tiempo se decía la raza negra, la raza amarilla, que son los orientales, y bueno, en el caso de nosotros, la raza de bronce, así se nos denominó durante mucho tiempo por ser morenos y porque prácticamente desde lo que ahora es Estados Unidos y que ahí había tribus indias, como le denominaron en algún momento determinado, los Sioux, los Apaches, los Moicanos y todos estos, y hasta la Patagonia, es decir, pasando por los mayas, los olmecas, los zapotecas, los aztecas, los purépechas, los incas, obviamente, de Perú, pues se les denominó la raza de bronce, porque ni blancos, ni amarillos, ni negros, sino morenos. Y entonces, bueno, pues este monto se puso allí para, como símbolo de nuestra raza, la raza mexicana, la raza de bronce, que nosotros tenemos y que nosotros somos en su mayoría. Bueno, eh,
Sin embargo, bueno, esa conmemoración del Día de la Raza, el 12 de octubre, en función del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, dejó de ser una fecha conmemorativa porque empezó a surgir esta idea de que no hay nada que festejar. Muchos grupos, eh, organizaciones civiles, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, algunos dentro de algún partido político por ahí, empezaron a decir, pues es que no hay nada que celebrar. El que los españoles, bueno, el que hayan descubierto América los europeos, porque América siempre ha estado, pero para los europeos no existía. Nosotros no formábamos parte de la idea de la existencia de ellos, ni nosotros como continente americano, existía Europa, África y Asia. Entonces eran dos continentes que estaban separados por ambos océanos y ninguno sabía de la existencia del otro hasta que Cristóbal Colón, pensando en la idea de llegar a las Indias, por eso se le denomina indios o indígenas a las personas en América, porque él pensó, la idea era eh, comerciar con la India, porque ese comercio se realizaba a través bueno, había que cruzar por el Medio Oriente, ya saben que esa zona siempre ha sido zona de conflicto, no es de ahora el conflicto en Medio Oriente, del cual vamos a platicar en otro momento, pero entonces era imposible poder comerciar con la India y entonces a Cristóbal Colón y a otros pensadores de la época, estamos hablando del Renacimiento, se le ocurrió la idea de, bueno, pues si la Tierra es redonda, pues entonces vamos a irnos por el lado contrario y llegar a la India, no por tierra, sino por mar. Y de esa manera se encontraron con que a su paso estaba el continente americano. Y bueno, por eso se denomina el continente americano y ellos, bueno, por eso se denomina, ¿no? El descubrimiento de América, el nuevo mundo. El continente americano se denomina por Américo Vespucio, que ni siquiera le dieron el crédito a Cristóbal Colón. El único país que se denomina, o que lo recuerda a él es Colombia. Y allá no están con la idea de, pues le vamos a cambiar el nombre porque, pues, Colón vino a fastidiarnos la vida, ¿no? Y bueno, pues después de que ya se descubrió el continente por parte de los europeos, de que ya se supo de la existencia, empezaron a haber expediciones desde 1492 hasta 1520-21, que es cuando llega Hernán Cortés a tierras mexicanas desde Cuba, y bueno, empieza esto de la conquista y demás. Y bueno, pues entonces, en algún momento determinado, Cristóbal Colón y Hernán Cortés se vuelven los, ¿cómo podríamos decir? Se vuelven los villanos de la película. Y entonces, si Cristóbal Colón no hubiera descubierto América, Hernán Cortés no hubiera llegado a estas tierras, y entonces nosotros viviríamos en un mundo perfecto porque no nos hubieran colonizado, porque no hubieran matado a tanta gente, porque no se hubieran robado toda la riqueza que había en nuestro país, no tendríamos esta situación actual. Y bueno, la culpa de todos los males la tuvo Cristóbal Colón y por ende Hernán Cortés y todo lo demás que pasó. Y bueno, pues entonces resulta que durante muchos años, durante muchísimo tiempo, desde 1492 que llegaron que llegó Cristóbal Colón y después los demás, eh, la historia, lo que nos han contado de la historia es recordar esa colonización, recordar ese momento histórico, porque pues finalmente es un momento histórico porque para los europeos se descubrió un continente que estaba, pues, que no existía para ellos. Y bueno, existió también lo que se llama transculturación, es decir, la mezcla de las civilizaciones, y obviamente eran civilizaciones totalmente distintas y chocaron. Y bueno, como en todas las transculturaciones, siempre hay ganadores y siempre hay perdedores.
los ventajosos son los que ganan. Y bueno, eso no nada más nos pasó a nosotros como habitantes de América. Y llámese América desde Alaska hasta la Patagonia, porque todo el mundo piensa que América es Estados Unidos. En Europa se tiene esa idea, ¿no? América es Estados Unidos y lo demás es Sudamérica, desde México para abajo, y pues no. Entonces, eso no nada más pasó con la conquista de América, eso sucedió cuando los romanos conquistaron a los persas, pero conquistaron a los griegos también conquistaron a los persas y a los fenicios, y también cuando los egipcios conquistaron a las tierras hebreas y conquistaron a otros. Entonces, la historia está llena de conquistadores y conquistados. Y no somos nosotros los únicos que fuimos conquistados y que nos sometieron y que nos robaron riquezas y demás. También en Europa y Medio Oriente sucedió eso. La historia está llena de eso, de conquistas. Los árabes llegaron también a la mitad de Europa y conquistaron. Hay vestigios de eso en España, en Italia, de cómo los árabes impusieron sus costumbres y construyeron mezquitas, y todavía por ahí hay algunas construcciones de estilo árabe. Entonces, lo que nos sucedió en América no es exclusivo de nosotros, pero pues los españoles no tienen coraje con los árabes, por ejemplo, o los italianos y los franceses con los romanos y con los griegos, y así por el estilo. O sea, ellos no dicen así como aquí en México, no, pues es que nos pidan perdón por todo lo que nos hicieron. Ese tipo de situaciones son, no sé, son como que ahorita, después de 500 años de haberse descubierto el continente americano y de 500 años de conquista española, de haber llegado, a mí se me hace un poquito, pues ya fuera de lugar, porque pues no podemos modificar la historia, no podemos cambiar la historia, vivimos así, y más bien hay que asumir y buscar la manera de ver hacia el futuro y no estar pensando en el pasado. Hace 8 días les comentaba, ¿no? Que hay alguien por ahí que piensa en el pasado y le echa la culpa al pasado. Y lo malo de todo es que no solamente se le echa la culpa al pasado cercano, sino al pasado lejano. O sea, culpar al pasado de hace 500 años, pues creo que es una gran equivocación. Y bueno, cuando estos grupos empiezan a pensar en que la hispanización, por llamarlo de alguna manera, o la conquista, no fue lo mejor que nos pudo haber pasado, sino que fue la peor situación en la historia de nuestro continente. Empieza a haber manifestaciones, y bueno, la Ciudad de México es eh, el principal escenario de las manifestaciones. Todos los manifestantes del país y dentro de la Ciudad de México vienen a manifestarse al centro, particularmente al Paseo de la Reforma, al Zócalo, Monumento a la Revolución. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que en la, en el Paseo de la Reforma, en una glorietita que está por ahí, existió, perdón porque se me olvidó poner la presentación como era. Aquí la voy a poner para que lo vean mejor. Existió desde 1877 una escultura, esta escultura que estamos viendo, con su pedestal de color rosita, una escultura realizada por el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti por encargo del empresario Antonio Escandón. Y bueno, pues la pusieron en el Paseo de la Reforma. Fue la segunda glorieta con un basamento eh, y una estatua, porque la primera pues fue la de donde empezaba el Paseo de la Reforma, la de Carlos IV, ahí en el Caballito, conocido como, bueno, así se conocía esa escultura de Tolsá, en el inicio del Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, y estuvo ahí mucho tiempo
hasta 1979 que construyeron los ejes viales. Pero bueno, esta escultura de Cristóbal Colón y unos frailes, había cuatro en cada esquina, bueno, uno en cada esquina, o sea, formando cuatro. Fue retirada en 2020 con el argumento de que se iba a restaurar. La jefa de gobierno en ese entonces, Claudia Sheinbaum, dijo, no, no se preocupen, la van a volver a poner, nada más se va a restaurar, se va a limpiar, porque pues ya tiene muchos años. Y bueno, ahí empezaron a hacer pintas muchas personas alrededor. Ya ven que tenía esos em, farolitos y eh, la, la cerca y unas puertitas, pero de todos modos se lo brincaban y entonces pintaban ahí las personas cada 12 de octubre en protesta por la conquista de nuestro continente y de nuestro país por los europeos. Y bueno, fíjense qué chistoso, a pesar de que había las pintas y todo esto, se sostuvo hasta 2020. Esto quiere decir que esa estatua estuvo allí ciento, eh, 107 y 5, 12, 150 años, un poquito más de 150 años. No, menos de 143 años estuvo allí. Entonces, pues un día se les ocurre retirarla con el pretexto, les digo, de que van a restaurar el, la estatua y bueno, pues ya no la ponen, dejan el espacio libre, y eh, bueno, lo que hicieron fue cercarla con unas, no sé cómo se llaman estas cosas de color azul, unas cercas metálicas de color azul, como también luego lo hacen con el ángel y con la estatua de Cuauhtémoc y también con el Palacio Nacional para que los vándalos en las manifestaciones no los dañen. Eh, y bueno, mucha gente quedó conforme con el retiro de esta estatua, después se quitaron a los frailes y en función a la defensa de los pueblos indígenas y sobre todo de las mujeres, a alguien se le ocurrió instalar una estatua. Esta que está ahí. Ahí están las cercas que les digo, nada más que estas no son azules, son negras. Eh, Ahí está el basamento donde estaba la estatua de Colón, en el Paseo de la Reforma. Y ustedes pueden ver que está una estatuita chiquita, que es una estatua que se denomina a las mujeres desaparecidas. Una estatua de color morado, muy delgadita, muy chiquita, que apenas si se alcanza a percibir. Fíjense la proporción del coche y la proporción del basamento con respecto a la estatua. Y yo me voy a poner a hacer aquí una reflexión en función de esto. Quienes pusieron esta estatua, pues evidentemente fueron las mujeres que luchan y pelean por esclarecer la desaparición de estas mujeres que lamentablemente han sido desaparecidas en diferentes momentos. Y saben que yo sé que a lo mejor el presupuesto no es bueno, pero qué poco favor se hicieron porque a sí mismas o a las mujeres que han desaparecido, porque no le va a gustar mucho a la gente a algunas personas lo que voy a decir, pero algunos que son más o menos de mi edad o más chicos, no sé si recuerdan que en eh, en los pastelitos de Marinela venían unas figuritas de los Picapiedra. Yo tuve unas de color azul, unas eran azul, otras eran amarillitas, otras eran grisecitas, así de este tamaño. Ajá. Pues así de ese tamaño se ve su estatua con respecto al Paseo de la Reforma, con respecto a los edificios, y qué poco favor se hicieron, porque si querían si querían que la gente reflexione, si querían que la gente viera o pensara
en las mujeres desaparecidas, pues deberían de haber hecho una estatua distinta. No poner eso ahí que apenas se ve y que, pues, no sé, no dice nada. En apariencia, para mí, no dice nada, porque yo la veo y pasa desapercibida. Sobre todo si los coches pasan a gran velocidad y no les agarra el alto, pues, la verdad es que nadie se va a poner a verla. Y desde lo alto, desde un helicóptero, cuando hacen las, este eh, vistas panorámicas para los noticieros, pues apenas si se percibe. Entonces, pues ahí hay un problema de apreciación y una situación que les digo, a lo mejor no les gusta lo que yo estoy diciendo, pero bueno, eh, la idea de quitar una estatua porque daña la imagen de los pueblos indígenas, eh, porque representa la conquista, representa la villanía, la tiranía de los conquistadores y la sumisión de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, porque ya dije que aunque no les guste que digan pueblos indígenas, mientras los que están arriba sigan diciendo pueblos indígenas, lo voy a seguir diciendo, aunque me corrijan. Entonces, quitan una estatua pensando en que es dañino para los pueblos indígenas cuando ellos ni se enteran. Este, Ponen a una estatua que representa a las mujeres desaparecidas y las mujeres siguen desapareciendo. O sea, porque si quieren hacer conciencia en las personas de que hay muchas mujeres desaparecidas, las mujeres siguen desapareciendo en todo el país de una manera brutal y los casos sin esclarecerse de todas las edades, y no me refiero nada más a las mujeres jóvenes, también mujeres adultas, niñas, adolescentes, siguen siendo víctimas de el delito y bueno, me queda claro que no hay, el estatua no sirve, no ha servido para concientizar a nadie, porque si así como pasa desapercibido a la vista, pasa desapercibido en la mente de las personas, pues imagínense nada más. Pero entonces, ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno de la Ciudad de México ahora que ya Claudia Sheinbaum ya no está y que le queda un año a Martí Batres para terminar la jefatura de gobierno de esta administración en vistas de las elecciones de 2024? Bueno, otra vez, pues van a poner esta estatua, la estatua de Amejac. ¿Qué es Amejac? Pues es esta escultura prehispánica que fue encontrada a principios de 2021 en la Huasteca Veracruzana y que representa a una joven gobernante y que mide más o menos 2 metros con 10 centímetros. Y bueno, evidentemente cambiarían el basalto, es decir, el pedestal donde estaba antes la estatua de Colón y la estatua de Amejac o Amajac, según como le quieran llamar, porque yo me encontré que decía de las dos maneras, Amejac o Amajac, quedaría en la glorieta más o menos así. Y yo quiero suponer que como pues se trata de una figura, una escultura prehispánica y de una mujer joven, pues entonces los manifestantes pues ya no la van a maltratar, ya la van a cuidar y ya no van a tener la necesidad de ponerle unas cercas de metal cada vez que sea 12 de octubre o cada vez que haya una manifestación de las mujeres o cada vez que haya una manifestación en el Paseo de la Reforma por otro motivo. Eh, y bueno, esta figura de Amajac o Amejac, que representa a una mujer joven gobernante y que la idea es que también represente a las mujeres indígenas, a las mujeres jóvenes y a las mujeres gobernantes indígenas, que déjenme decirles que mujeres gobernantes indígenas prácticamente no hay, porque los usos y costumbres de los pueblos indígenas son que el hombre es el que manda y la mujer se tiene que sujetar. Y prueba de ello es que en algunas comunidades donde algunas mujeres han ganado elecciones
para presidentas municipales o para diputaciones o algo así, los hombres no las dejan participar o les anulan su votación, precisamente por este arraigo machista que hay. Entonces, bueno, esa estatua, como mide 2 metros con 10 centímetros, espero que sí la gente la perciba, sí la gente la alcance a ver. No sé qué van a hacer con la estatua de la mujer desaparecida. Me imagino que la van a poner a lo mejor a un lado o la van a ubicar en algún otro lugar. No tengo ni la menor idea. Pero lo que sí me queda claro es que pues va a cambiar totalmente el entorno de esta glorieta, va a cambiar, por supuesto, la situación también con esta estatua, porque como les digo, yo espero que ya no la maltraten, que ya no la pinten, que ya no tengan que acercarla cada vez que haya una manifestación. Y bueno, en el marco de que van a poner esa estatua allí, pues entonces resulta que en una nota que se publicó precisamente el 12 de octubre, jueves, en la página de wradio.com.mx por la reportera Evangelina Hernández, dice que el jefe de gobierno, Martí Batres, el jefe interino, cambió el nombre de la estación del Metrobús que se llamaba Glorieta de Colón. En Reforma, para los que viven fuera de la Ciudad de México y que no conocen, en Reforma hay un transporte que se llama Metrobús, que es de 2 pisos, así como los autobuses londinenses, y que hacen paradas no como el Metrobús normal, o como ¿cómo le llaman? El Transmilenio, creo le llaman en Colombia. No, va a la derecha de la avenida, en el carril de extrema derecha, y él tiene sus paradas como si fuese un autobús normal, un camión normal. Y bueno, pues tenía las paradas tienen nombre y esta se llamaba Glorieta de Colón. Y entonces, como la Glorieta de Colón ya no existe, de hecho ya ni siquiera es una glorieta, porque ya no se puede dar vueltas alrededor de ella como antes. Entonces, bueno, como ya no existe la Glorieta de Colón porque ya quitaron la estatua, la escultura de Colón fue retirada y en algún momento será quitado también el basamento que lo sostenía. El nombre de Amahac se toma de la escultura La Joven de Amahac, que fue recientemente colocada a unos metros de donde estaba colocada la escultura de Cristóbal Colón. Yo sinceramente les digo que pasé por allí apenas hace unos 3 días y no la vi. Entonces, pues quién sabe dónde estará, pero yo no la vi. La Joven de Amahac es un monumento que al mismo tiempo es un antimonumento. Fíjense, o sea, es un monumento, pero es un antimonumento, porque cuestiona los viejos símbolos del viejo orden colonialista y dominador. Otra vez, insisto, volvemos a lo colonial y la dominación. Puntualizó el mandatario, son palabras de Martí Batres. En esta glorieta se homenajea el mundo indígena, a las mujeres indígenas, a los jóvenes indígenas y a los gobernantes indígenas. Respecto al cambio de nombre de la propia glorieta por el de Amahac, el jefe de gobierno dijo que no habrá un pronunciamiento oficial al respecto. Es decir, no va a haber así como que una plaquita que diga que la glorieta se va a llamar ahora glorieta de Amahac, sino que la gente es la que con el paso del tiempo le va a llamar glorieta de Amahac y no glorieta de Colón, y que será la propia gente a que en todo caso renombre a la glorieta. La escultura fue inaugurada por el jefe de gobierno en julio pasado sobre la avenida Paseo de la Reforma, mide 2 metros de largo y representa a una mujer gobernante. Y entonces, pues, la estación del Metrobús bueno, es que no nada más es la de Reforma, es que también ahí atraviesa la línea 4 que va de San Lázaro, perdón, de Buenavista a San Lázaro o de Buenavista, es que hay dos rutas, o de Buenavista a la Alameda de Oriente. Y bueno, le cambiaron el nombre a las dos y entonces ya no se llama a Glorieta de Colón, sino se llama Amahac. Ya ven, es Amahac. Bueno, Amahac o Amehac, es indistinto. De todos modos, le cambiaron el nombre. Y yo vuelvo a insistir en lo que dije hace algunos meses,
cuando hubo esta propuesta de cambiarle el nombre a la estación del metro Indios Verdes. Porque ya le cambiaron el nombre al Zócalo. Ya le pusieron, bueno, a la estación del metro del Zócalo, estación Zócalo Tenochtitlan. Ya le cambiaron el nombre a la Plaza del Árbol de la Noche Triste. Ya no se llama la Noche Triste, ya se llama la Noche de la Victoria. Ya le cambiaron el nombre a la avenida Puente de Alvarado, que es la continuación de la México-Tacuba en la zona entre Insurgentes y la avenida Guerrero. Y ya no se llama Puente de Alvarado porque fue un español que mató a mucha gente y no sé qué, ese es el argumento, y entonces ahora se llama Avenida México Tenochtitlan. Eh, ya han, ahora le acaban de cambiar el nombre a la estación del Metrobús de, de Reforma de la línea 4, y haciendo un paráfrasis de aquel comercial. ¿Y los indígenas, apá? Porque los indígenas no cambian su condición, ¿eh? Ellos siguen estando en condiciones paupérrimas. Insisto, le pueden cambiar el nombre a todo lo que quieran, pero eso no les cambia a ellos nada, ¿eh? ¿Por, por qué no van y ven cómo viven, en qué condiciones viven los indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en la zona selvática, también los mayas, en la zona que todavía existe, la zona de Quintana Roo de Yucatán, toda la península de Yucatán, porque les van a poner un tren maya que supuestamente les va a traer el progreso y todo eso, pero pues ellos no lo van a usar porque finalmente ellos tienen ahí sus, este, sus recursos para vivir y demás, ¿no? Se dedican a algunos a las cuestiones del campo. Y bueno, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque podemos agarrar y decir, pues es que hay que defender los pueblos indígenas. Y una forma de defender los pueblos indígenas es quitando una escultura y poniendo otra, quitando el nombre a una calle y poniendo otra, quitando el nombre a una plaza y poniéndole otro. Y yo me pregunto, esas personas que tanto reniegan de la cuestión de la conquista, ¿cómo se llaman? Porque tenemos nombres en español y apellidos en español y hablamos en español y creemos en Cristo, que es una religión que viene ni siquiera de Europa, ¿eh? Viene del Medio Oriente. Allá se creó, porque Cristo nació en el Medio Oriente, y creen en la Virgen y van y adoran a la Virgen de Guadalupe todos los 12 de diciembre. Y, entonces, yo no entiendo por qué reniegan de la cultura europea en general, y dicen que la conquista, pues si yo reniego de eso, pues entonces me quito el apellido Hernández y me quito el nombre de Luis y me quito todo eso y me pongo, no sé, Cuitláhuac, no sé qué o algo, ¿sí? Y entonces ya no hablo español, porque les puedo asegurar que esos que tanto dicen, es que los pueblos indígenas, es que hay que cambiar, es que hay que defenderlos, es que los españoles, es que no sé qué, ni hablan otomí, ni hablan purépecha, ni hablan yaqui, ni hablan ninguno de los dialectos, porque yo, por ejemplo, no lo hablo. Les puedo asegurar que inglés sí hablan, y francés también, pero, a ver, que me pronuncien alguna palabra en otomí y verán que no, o que se quieran cambiar el nombre, o que hayan siquiera pisado alguna de las comunidades indígenas. Yo nada más quiero ver eso y verán que no. Entonces, es muy fácil cambiarle el nombre a una calle, es muy fácil quitar una estatua y ponerle otra, es muy fácil manifestarse, ay, es que yo estoy a favor de los pueblos indígenas y es que los tenemos que defender porque la opresión, y es que hay que obligar a los españoles, al rey, a que nos pida perdón por lo que pasó hace 500 años. Sí, pero ¿y realmente la situación de los pueblos indígenas cambia? Porque los años siguen pasando, el tiempo sigue pasando y ellos siguen estando en condiciones
desastrosas. Y la gente lo sigue viendo como, ay, pobrecitos, los desamparados, los inditos, los pobrecitos, a los que se les dan las migajas y los que son susceptibles y vulnerables de la, de la, de los, eh, de los fenómenos naturales como los huracanes, como las inundaciones, que no tienen buen alimento, que no tienen atención médica, que no tienen educación, como existe en las zonas urbanas. Entonces, no me digan a mí que cambiar el nombre de una estatua, o bueno, quitar una estatua y poner otra, y de esa manera tratar o cambiarle el nombre a una estación del metro o del Metrobús, ya les cambió la vida a ellos, porque eso no es cierto. Entonces, bueno, pues muy probablemente lo que yo estoy diciendo a algunos no les gusta, lo siento mucho. Insisto, es mi manera de pensar. Este canal no tiene ninguna afinidad política de ningún tipo. Porque además, esa idea de la defensa de los pueblos indígenas y todo eso no tiene partido político, son agrupaciones y son asociaciones y son partidos que dicen que los defienden, pero ni se ocupan de ellos. Y prometen, como siempre, muchas cosas, pero a la mera hora, pues ni los toman en cuenta. Entonces, pues, ahí se los dejo. Yo espero pues que en algún momento sí los llegue alguien a tomar en cuenta. Hay la idea de que haya nuevos gobernantes el próximo año. Tenemos que votar. Yo no sé si vaya a quedar Xochitl o si vaya a quedar Claudia. Yo no sé si vaya a haber un tercer candidato. Bueno, supuestamente hay uno que es Eduardo Verástegui. Este, que pues yo no sé, creo que anda así como que demasiado bajito en las encuestas, pero bueno, aquí la cuestión es que quien quede, ojalá que realmente voltee la mirada hacia los pueblos indígenas y no se preocupe por andar cambiando. Y en el caso de la Ciudad de México, si queda Omar Harfuch o García Harfuch o quien quede, ojalá que su idea no sea tener que cambiar a cada rato los nombres de las calles o de las plazas, porque entonces pues tendríamos que cambiar un montón de nombres, ¿no? Y un montón de nombres a plazas, a calles, a edificios, y bueno, ¿por qué no se cambian los nombres ellos, eh? Pues cámbiense los nombres, ya que tanto les encanta cambiar nombres, cámbiense los nombres, y verán que no. Fíjense, es bien chistoso porque casi nadie le pone nombres de origen prehispánico. Los comunes son, en el caso de las mujeres, Itzel, Xochitl, Citlali. En el caso de los hombres, pues a veces Cuauhtémoc, a veces Cuitláhuac, a veces Tonatiuh y así. Pero, ¿qué pasa? Que no queremos nada que venga de Europa, nada que venga de los españoles. Ah, pero qué bien les ponen a los niños Brandon, pero Dylan, pero Brian, a las mujeres Allison, Kimberly. O sea, son esas incoherencias, de verdad. Yo no sé qué piensa esa gente, ¿eh? Y yo no sé también, qué más decir porque me fastidia, me molesta ese tipo de situaciones. Y bueno, les decía yo de lo del Día de la Raza y el Día de la Hispanidad, porque a diferencia de lo que pasa en México, en Estados Unidos, particularmente en Miami, se festeja el mismo 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Y bueno, allá se hace un desfile porque ellos, pues a lo mejor no sé si se enorgullezcan o no de ser, de ser hispanos, de ser latinos. Yo creo que sí, porque están en una tierra dominada por anglosajones, por los norteamericanos, que además vinieron también ellos a colonizar, vinieron de Inglaterra y bueno, de Inglaterra y de Irlanda, del Reino Unido en general. Entonces, ellos sí están orgullosos de ser hispanos y de hablar español y de muchas cosas, y no andan con esas ideas de, oye, es que
los españoles nos vinieron a conquistar y nos acabaron totalmente. No, y fíjense, es muy curioso porque yo platicaba con una persona hace muchos años, originario de Cuba, y decía, los españoles en Cuba nos quitaron las tradiciones. Y en México, a pesar de que nos dominaron durante muchos años, la colonia, la corona española, estuvo alrededor de 300 años colonizando, México. Conservamos todavía muchas tradiciones y muchas comidas, comidas como el pozole, cosas como las salsas, el guacamole, las quesadillas, las gorditas, y en Yucatán, los panuchos, y en otras, todo ese tipo de cosas que en algunos países, les digo, como por ejemplo en Cuba, me decían a mí, pues ya no existe todo eso. No existen ni las tradiciones, ni tampoco, y cuando me refiero a las tradiciones, me refiero a los trajes típicos. Por ejemplo, los bailes, los bailes como el baile de los viejitos en Michoacán, o como los jarochos en Veracruz, o la guelaguetza de Oaxaca. Todo ese tipo de cosas existen en México. Entonces, si la llegada de los españoles hubiera sido tan mala, ese tipo de cosas ni siquiera las tendríamos, porque en Estados Unidos no las tribus, las reservaciones indias, que les comentaba yo al principio, los apaches, los sioux, los moicanos y todos los demás, los pieles rojas, están en reservaciones. No se mezclaron ellos, los colonizadores, ingleses e irlandeses, no se mezclaron con ellos. Los pusieron a un lado y ni siquiera, los dejan participar en muchas cosas, como pues, yo no conozco o no hemos visto a nadie de la política que sea de origen indio en Estados Unidos, ¿no? Algunos latinos y algunos de origen, este, afroamericanos, pero no de las comunidades indígenas, o indias, por llamarlo de alguna manera, allá. Entonces, y que en Canadá, pues casi casi lo mismo. Entonces, nosotros en México, con todo y que mucha gente reniega de la llegada de los españoles a México, conservamos muchas cosas. Conservamos vestimenta, conservamos música, conservamos, la comida y la tradición. ¿Y saben qué? Lo único malo es que los hacemos a un lado a las personas indígenas, los menospreciamos, creemos que son tontos, creemos que son ignorantes, y a veces tienen más conocimiento, sobre todo en cuestiones de la medicina herbolaria, que la medicina tradicional que conocemos. Y entre otras cosas, ¿no? ¿Para qué me pongo yo a decirles? Yo en algún momento determinado tengo la intención de ya fui a Europa y he conocido partes de nuestro país, Oaxaca y la península de Yucatán, y tengo ganas de ir a Chiapas porque sé que es un lugar muy bonito y no he tenido oportunidad de ir, pero lo voy a hacer. Y yo no voy a decir que voy a ir a dejarles comida y que les voy a ir a hacer obra social, porque pues no está en mis posibilidades poder hacerlo, pero por lo menos sí conocer las bellezas naturales y conocer el entorno para que, como dijera mi mamá, no me cuenten, sino que lo vea con mis propios ojos. Y bueno, pues ya hasta aquí este comentario en torno al Día de la Raza. Los espero la próxima semana con otro comentario, dependiendo de lo que pase. Yo creo que la próxima semana voy a utilizar el domingo, si no sucede otra cosa, para hacer el comentario sobre algunos eventos que han sucedido en el transcurso de este mes. Porque si septiembre fue muy prolífico en eventos, para comentar, no, bueno, octubre ha sido tremendo. Ya llevo más de 11 este, temas que voy a comentar, y pues si los pongo todos juntos, yo creo que me tomaría un programa como de 2 horas y no quiero aburrirlos. Entonces, bueno, pues hasta aquí el comentario del Día de la Raza y
los pueblos indígenas y estos cambios que ha habido o que habrá en los próximos días. Y bueno, como siempre, quiero saludar a nuestros amigos, a mis amigos que me ven en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, en el Caribe, del otro lado del Atlántico, en España. Yo tengo un gran cariño por España. No soy español, pero este, no reniego porque hablo español y tengo un nombre en español y un apellido en español. Y yo no quiero que me pidan perdón de nada, al contrario, este, eh, tengo conocidos que viven allá, amigos ahí en el Facebook. Y bueno, pues muchos saludos a todos, los espero la próxima semana, como cada domingo en el Domingo de Lobo, y nos vemos luego.